Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Yo afortunadamente lo tuve, así que esperamos que esta semana laboral comience bien y termine, por supuesto, bien. Antes que nada, quiero agradecerle nuevamente la amabilidad de que nos sintonicen cada día a partir de esta hora, de lunes a viernes, porque para nosotros se constituye un gratísimo placer y un privilegio. Vamos a hablar hoy de las cosas que ocurrieron el fin de semana. Para eso estoy en compañía de Héctor Marte, quien es el jefe de redacción del periódico El Caribe. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Y que es parte integral ya de este programa desde hace mucho. Y queremos hablar sobre, creo que la nota más importante del fin de semana es la del discurso pronunciado por el expresidente de la República, Hipólito Mejía, donde confirmó los temores, dirán algunos, de que intente o de que sea el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Y digo los temores que abrigan algunas personas porque hay una gran parte de la población dominicana que entiende que las elecciones del 2020 deben ser el camino idóneo para una renovación del liderazgo nacional. Eso no significa que yo no tenga la mejor opinión sobre el expresidente de la República, de quien soy además amigo, especialmente de toda su familia. Pero a mí me pareció que lo más notable de ese discurso es su afirmación de que él quiere erigirse como una especie de transición real en la política dominicana. Cuando decimos transición hacia una democracia, con ello quizás, o lo que debe eso significar o implicar es que se pretende hacer un tránsito para hacer el paso de una dictadura o de un gobierno de fuerza, un gobierno autoritario, a una democracia real. Se supone que eso debió pasar aquí en 1962, cuando escogimos al hoy expresidente y fenecido líder del PLD, primero del PRD, profesor Juan Bosch, quien ganó las elecciones del 20 de diciembre del 1962, que fueron las primeras que se realizaron en el país después de la muerte de Trujillo y que finalizó la dictadura. Esa transición no se dio porque hubo un golpe de Estado a los 7 meses de que Juan Bosch se juramentara en el cargo. Luego vino un periodo de inestabilidad política y hubo una intervención norteamericana que después fue disfrazada como una intervención multilateral porque se añadieron unos cuantos soldados de Nicaragua, creo que de Panamá, de Brasil y de Paraguay, que estaban regidos por gobiernos muy dudosos, que no eran gobiernos realmente democráticos. Y luego vino elecciones, vino la intervención de la OEA, que auspició unas elecciones para permitir que el país pasara nuevamente a un proceso de transición. Bueno, pero pasamos 12 años del gobierno de Balaguer en esa transición, luego pasamos 8 años del gobierno del PRD, luego volvimos 10 años del gobierno de Balaguer, luego vinimos para un gobierno del PLD, luego volvimos a un gobierno del PRD y luego hemos tenido ya 16 años consecutivos de un gobierno del PLD y todavía estamos hablando en este país de transición. ¿Cómo entender eso? ¿Cuándo vamos a hacer realmente una transición? ¿Cuándo vamos a entrar de lleno en un gobierno nuevo, un gobierno democrático? Yo creo que no estoy muy seguro que al hablar de transición, con la posibilidad o la eventualidad de que él pueda volver a ser presidente de la República, el señor Hipólito Mejía esté hablando realmente con propiedad de lo que es una transición. Bueno, ya tenemos los dos expresidentes de la República, los dos expresidentes que están vivos, que tenemos nosotros, están los dos aspirando de nuevo. Uno que fue presidente en el 1996 por primera vez y el otro que fue presidente 4 años después, en el 2000. Pero que había sido candidato a la vicepresidencia mucho antes. Sí, y todavía ambos, el presidente Fernández y el presidente Mejía, siguen siendo de los principales protagonistas del panorama electoral, el panorama del escenario político, lo cual dice mucho de nosotros, de la sociedad. No necesariamente habla mal de ellos, porque todo el que tiene posibilidad aspira. Ellos tienen su legítimo derecho, legalmente están habilitados, pero un poco cuesta arriba que nosotros todavía estemos hablando de los mismos nombres. Es cierto que se han agregado otros, pero esos son de los principales protagonistas. Con relación al lanzamiento de Mejía, muy distinto al de Fernández. El de Fernández fue
creó muchas expectativas, fue mucho más pomposo, mucho más costoso, obviamente. Hipólito Mejía, en vez de realizar un acto multitudinario, se limitó a pronunciar un discurso. Se podría decir que casi logra la misma atención que el presidente Fernández, eso estaría por verse, pero lo importante fue que hizo su lanzamiento, escogió ese escenario un poco más modesto, se vio rodeado de familiares y también de muchas personas jóvenes. Eso dice mucho de la estrategia que piensa implementar. Y yo, al igual que tú y que muchas personas, lo que no entendemos es el tema de la transición. El término de la transición. Ahora, yo te voy Estaba hablando con unos colegas del área y yo le preguntaba que qué opinaban de eso. Había uno que decía, bueno, lo que pasa es que la palabra cambio ya está muy tomada y ya Luis Abinader se fue adelante y él quiso tomar un término similar. Otros opinan que no quiere utilizar algo que implique un cambio dramático, sino algo que esté relacionado al mantenimiento quizás de la estabilidad que hay ahora. Es decir, es un poco... Mira, yo quiero... es interesante el término, pero no se entiende mucho. Cuando tú hablas de que ya los 12 presidentes que están vivos han anunciado su decisión de postularse y correr por la carrera presidencial, por la nominación presidencial primero de su partido, yo quiero hacer una comparación. Mire, en Cuba, por ejemplo, hay gente que se fue en 1959, en el 60 y en el 61, por diversas razones. Algunos porque se fueron porque tenían que huir, porque tenían miedo a la instalación de un nuevo gobierno que además se había instalado por la fuerza, por vía de las armas, y otros porque el cambio parecía ser peor en esa época. Bueno, esa gente se ha muerto en el exilio y no ha vuelto a Cuba. Y están la misma gente por la que se fueron en 1959 y en 1960. Estamos hablando de 60 años, 2 generaciones y media. 2 generaciones y media, o 3 generaciones si se quiere, de 20 años. Y en el caso dominicano, voy a decirle algo. Mi nieta mayor nació en 1998. Ya en esa época, el expresidente Leonel Fernández tenía 2 años en la presidencia. 2 años. Ella hizo la primaria, hizo la secundaria, se graduó y está en la universidad. Y en el 2020 se gradúa y comienza a hacer su maestría. Y todavía el que tenía 2 años en la presidencia, cuando ella nació, pretende volver en la presidencia en el año 2020 cuando ella ya va a salir de la universidad. Entonces yo le pregunto a la gente que me está mirando y probablemente apague el televisor por lo que yo estoy diciendo, porque aquí el fanatismo es una cosa que verdaderamente, diría yo, sensacional. Aquí las cosas que uno escucha y el fanatismo que uno escucha, la irracionalidad es una cosa tremenda. Sobre todo lo que se ve en las redes sociales. Sí, sobre todo lo que se ve en las redes. Yo quiero que la gente... Yo no estoy hablando de la persona, de esas 2 personas, que son personas que se han dado posiblemente a respetar en el país, que tienen muchos seguidores. En el caso específico del señor Hipólito Mejía, es un hombre muy familiar, muy amado por toda la gente que lo conoce, pero yo quiero que la gente comience a pensar sobre la necesidad de una renovación en el año 2020. ¿Qué pueden traernos? ¿Qué puede? Bueno, yo diría vino joven, odre viejo para vino joven. Yo creo que en la política... pero no es posible, es que no es posible que el país se frise de esa manera. Cuando hay tantos jóvenes... Y se da la renovación en otras áreas. Y se da la renovación en otras áreas. Se da en el empresariado. No es nada contra el señor Leonel Fernández. En el espectáculo, sí. En todas las áreas se da. No es nada contra el señor Fernández ni contra el señor Hipólito Mejía. Pero además yo quiero decir que la habilitación presidencial de la que tú hablaste tiene un origen perverso. Porque todo el mundo sabe que la reforma del 2010 tuvo el propósito efectivo y real de prolongar la carrera presidencial del señor Leonel Fernández, que terminaba en el 2012, para impedirle a su sucesor, cualquiera que fuera, que pudiera reelegirse el privilegio que él ya tuvo y que no pudiera volver, y que él pudiera volver cuando la constitución que él derogó lo prohibía y la constitución que él mismo promulgó y que creó
lo prohibía también. De manera pues que yo pienso que el país tiene que reflexionar sobre la necesidad de que el 2020 nos ofrezca una excepcional oportunidad de promover un cambio generacional, un cambio que sea de calidad. El cambio generacional, advierto, necesariamente no tiene que ser un cambio bueno. Ha habido muchos cambios generacionales en la historia de la humanidad que han sido peores que lo que ha sustituido. Y esa es una posibilidad que uno no debe descartar. Pero uno no debe tenerle miedo al cambio, al futuro. Uno no puede construir el futuro solo sobre la base de un pasado. Y eso es la oferta que se nos quiere presentar, el pasado. Entonces nosotros tenemos que mirar un poco más hacia adelante y esperamos que la gente reflexione sobre lo que yo he dicho. Mi nieta mayor se va a graduar de la universidad, de hecho ya está trabajando en los Estados Unidos mientras estudia, mientras 2 expresidentes, que ya lo eran antes de que ella naciera, intentan volver de nuevo en el año 2020. Evitemos que el país se congele. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna.